Buenas noches, me llamo Genova González Luis, estudio la carrera de Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es 190-16317. Mi asesora se llama Cintia Montserrat Zacarías López. El módulo se llama Derechos Humanos en el Ámbito Internacional. Expondré el reto 5 titulado ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Con fecha 18 de septiembre de 2022. Caso 1. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Bandarilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de la seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron la incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Sí existe responsabilidad por parte del Estado, ya que de acuerdo al artículo 2.7 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, establece que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas del antemano por las constituciones políticas de los estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos se ha referido a los requisitos que deben cumplir los estados para que una privación de libertad sea legal. Para ello, han precisado los aspectos materiales y formales de estos requisitos. El artículo 7.3 de la Convención Americana establece: nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha desarrollado que entiende por arbitrariedad y lo ha aplicado al análisis de casos contenciosos. Particularmente, ha aplicado este concepto a casos de prisión preventiva, cuando ésta no se encuentra justificada en parámetros de razonabilidad, por lo que el tribunal considera que se requiere que la ley interna, el procedimiento aplicable y los principios generales, expresos o tácitos correspondientes sean, en sí mismos, compatibles con la Convención. Así, no debe equiparar el concepto de arbitrariedad con el de contrario a la ley, sino que debe interpretarse de manera más amplia a fin de incluir elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad. Caso 2. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declara obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de 18 a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad, en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas. Cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia, ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de libertad durante 36 horas y boletinado, fotografía incluida en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil, a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse de conocimiento con la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Sí existe responsabilidad por parte del Estado, ya que de acuerdo al artículo 16, al igual que los artículos 14 y 15 de la Constitución mexicana, se encuentra dentro de las garantías de seguridad jurídica. En particular, el primer párrafo del artículo 16 se refiere a los actos de molestia, los cuales son distintos a los actos de privación establecido que para que el Estado pueda molestar a las personas debe realizarlo siempre y cuando cumpla con tres requisitos. 1. Que sea mediante una orden escrita. 2. Que esa orden la emita la autoridad competente para realizarla. 3. Que esa autoridad funde y motive correctamente dicha orden. Es decir, la autoridad siempre debe actuar por escrito y sujetándose a lo que la ley le permite hacer. Sin embargo, no por el hecho de que el gobernador de dicha entidad haya publicado un decreto en el cual declara obligatorio el confinamiento, pueda él imponer dichas multas por el simple hecho de que la ley no lo faculta para ello. Y por último, la autoridad debe fundar y motivar sus actos. Es de particular relevancia que todas las autoridades tengan presente que ninguno de los derechos humanos de las personas detenidas debe limitarse, salvo cuando tal limitación sea temporal y esté debidamente fundada en una norma, motivada y responda a las razones inherentes de la privación de libertad. Debe considerarse que de estos derechos deben ser garantizados, promovidos, protegidos y respetados de manera irrestricta por todo tipo de autoridades, de todos los órdenes de gobierno, poderes constitucionales, instituciones públicas u organismos autónomos. La victimización de una persona ocurre justamente debido al incumplimiento de estas obligaciones, en cuyo caso el Estado está obligado, a su vez, a prevenir, investigar, sancionar y reparar íntegramente el daño producido por el hecho victimizante. Conclusión. Al hacer la reflexión de los dos casos nos damos cuenta de que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos y libertades de las personas, ya que, para ello, se generan leyes e instituciones. El Estado, en su forma legítima de Estado de Derecho, garantiza que el albedrío de una del otro pueda sustituir en la Ley General de la Libertad, garantizar las condiciones externas de la libertad individual. Dentro de estos límites, la libertad jurídica no está dirigida hacia uso razonable y justo. De ello, se desprenden las obligaciones que tienen las autoridades de respetar, lo que implica la abstención de cometer toda acción u omisión que viole los derechos humanos de las personas, así como proteger, lo que implica la toma de medidas necesarias para que ninguna persona viole derechos humanos y así garantizar la libertad de las personas. Por el momento es todo. Gracias.